Bueno, mi nombre es Luis Gamero, yo soy médico auditor. Sí, me dedico al área que se encarga de ver el tema de los estándares, el cumplimiento de estándares en la atención de salud. Soy vocal del Consejo Regional de Lima y presidente de su Comité de Educación Médica, que somos uno de los coorganizadores de este curso. Sí, y también soy director de la Gerencia de Acreditación y Mejora Continua de la Calidad en Salud. Entonces, comencemos. Preguntamos nosotros entonces qué es lo ético. No siempre vamos a escuchar esos temas, ¿no? La moral, la ética, qué es moral, qué es ética. Sí, pues me han dicho de que yo debo de trabajar guardando la ética. Entonces me pregunto, ¿qué es ética? No tengo, lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo acá en mi cabeza, pero quisiera saber qué es, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿qué sería lo ético? Estos son parte de las preguntas que se hacen en diversas encuestas acerca de qué es lo que consideran los trabajadores y las personas acerca de lo que es ético. ¿Qué es ético? ¿Es lo que corresponde a mi propio interés? ¿Es lo que está de acuerdo con lo de la frase que dice no hagas a los demás que no quieres que te hagan a ti? ¿Ético será lo que hace bien al mayor número de personas posible o lo que se acepta como normal en la sociedad? ¿Ético es lo que es legal? ¿Es lo que está de acuerdo con mis convicciones religiosas? También entra esta pregunta. Y por último, ¿es ético aquello que esté de acuerdo con lo que yo siento que es justo? Son muchas preguntas que nos hacemos en primera instancia acerca de la ética. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación poniendo unos conceptitos acerca de lo que es la ética y lo que es la moral, ¿sí? Empezamos con la moral. ¿Qué es la moral? La moral es cómo se comporta una persona, ¿no? Pero acerca de que dicha conducta, si es aceptada o bien vista en un determinado tiempo y lugar de la historia, ¿no? Por un determinado grupo de personas. Entonces, yo me comporto de acuerdo a lo que en un determinado tiempo y lugar un grupo de personas que consideran que es correcto. Entonces, esta moral se rige por un conjunto de valores, reglas y valores que empiezan a considerar aquello que está bien o que está mal, lo que está correcto y lo que es incorrecto, lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, ¿sí? Entonces, este concepto, este comportamiento que yo tengo está ligado al colectivo, está ligado a la sociedad, está ligado al grupo. Entonces, de acuerdo a lo que el grupo y la conceptúa como qué está bien y qué está mal, yo rijo mi comportamiento. Entonces, eso es la moral. No existe sin la ética, ya que la ética va a estudiar la moral, y es su objeto de estudio. Dicho esto, entonces, ¿qué es la ética? Bueno, la ética generalmente corresponde a cómo se comporta el hombre frente a lo que conceptúa como responsabilidad frente a lo que observan el resto de personas. O sea, lo que otros esperan ya de uno. Es lo que esperan ya de uno. Eso más que todo es la ética. Entonces, de acuerdo a lo que esperan de uno, este grupo colectivo puede emitir juicios, reglas y juicios ya relacionados acerca de lo que yo estuve conceptuando, acerca de lo que el grupo estuvo conceptuando, como que está bien o está mal, ¿no? O sea, mientras la moral se rige por los valores, en la ética ya se elaboran códigos y se hacen juicios con respecto a esto que se ha establecido como está bien o está mal. Entonces, esta ética ya está más ligada al tema de la reflexión, de lo que se piensa acerca de esto, ¿sí? No puede existir sin la moral, porque la ética estudia la moral, es sujeto de estudio de la ética, ¿sí? Entonces, como es un tema de reflexión, pasa a ser la filosofía. La ética es la filosofía de la moral y la ética nos sirve, ya que brinda códigos, ¿sí? Como una estrategia de moralización de las personas. ¿Sí? Al tener códigos, al tener reglas, me sirve para mostrarles a la persona acerca de lo que es moral y no. Entonces, esta es la diferencia entre moral y ética. Como ya lo hemos dicho, entonces, la ética estudia la moral. La ética es la responsabilidad, lo que nosotros conceptamos como responsabilidad frente a las otras personas. Entonces, estas responsabilidades se traducen a través de códigos, ¿sí? Entonces,
¿Qué esperan? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué código se han armado? Hay un código, sí, muy importante para ustedes en la carrera y para, obviamente para todos nosotros, es el código de ética del médico. Sí, las bases éticas de la actuación del médico son muy importantes para dirigir nuestras acciones. Y ya tenemos una exposición acerca de lo que es la ética en el actuar del médico. Sí, tenemos una exposición del doctor Pedro Ruiz Chunga, que es nuestro decano y que es médico legista, y que vamos a colgarla para que ustedes la puedan apreciar y muy extensa, ¿no? Acerca de lo que son los principios de la ética, el principio de la no maleficencia, el principio de beneficencia, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ya es una exposición. Solamente les digo acá, el código de ética es un componente de, como les decía, ¿no? Es una opción social de moralización. Recoge nuestras tradiciones médicas, prioriza estos enfoques para que nuestra actividad alcance a las aspiraciones sociales, a lo que espera la sociedad de nosotros los médicos, ¿sí? Los cuales, bueno, se traducen en la práctica que nosotros hacemos, guardando la dignidad, la autonomía, la integridad de los pacientes, de la familia y la comunidad en general. Les invito a ver eso una vez que ya esté colgado. Nosotros, en este caso, vamos a hablar de la ley del código de ética, pero de una manera más general, ya ustedes como empleados del Estado, ¿sí? Esta ley fue dada por la ley 27815 y modificada por la 28496, ¿sí? O sea, tiene carácter legal, tiene carácter legal. Y tiene también su reglamento dado con decretos supremos y corregidos que vamos a hablar más adelante. Entonces, el Código de Ética del Empleado Público tiene una ley y su reglamento. Entonces, doctor, pero yo soy un empleado público, ¿y cuál es mi función? ¿Cuál es la función pública? ¿A qué se refiere la función pública? O sea, es todo lo que se hace, todo trabajo, toda actividad, ya sea temporal o permanente, te paguen o no te paguen, o sea, lo hagas con un sueldo, lo hagas ad honorem, ojo, serus ad honorem, que realiza una persona en nombre del Estado, en nombre de la administración pública. Recuerden que el Estado somos todos, pero una vez de que ya pasas a ser trabajador es un empleado público. Y ya sea en cualquiera de sus niveles jerárquicos, en cualquiera de las áreas, seas clínico, seas quirúrgico, seas administrativo, seas un gestor, ¿sí? Entonces, toda actividad que hagas en nombre del Estado, ¿sí? Para los ciudadanos, entonces, es considerada una función pública. Entonces, ¿cuál es el fin de ser empleado público? Es servir a la nación, servir a las personas que conforman nuestro Estado, servir a los ciudadanos, ¿sí? De acuerdo, obviamente, con la constitución política. Y buscando mejorar, buscando hacer bien el trabajo, buscando de una eficiencia de lo que conforman los recursos del Estado. Eso es lo que yo debo de hacer. Entonces, representar a la nación, servir a los ciudadanos y hacer un buen trabajo, una eficiencia, y colaborando obviamente para que el trabajo de todos sea mejor. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que el ciudadano esté bien atendido, ¿sí? Priorizando obviamente un adecuado uso de los recursos públicos que nos da el Estado para cumplir nuestro trabajo. Esto será también, les invito a que lean también la ley marco de modernización de la gestión del Estado. Entonces, función pública, todo trabajo que haces en nombre de la nación, al servicio de los ciudadanos, obteniendo una eficiencia del uso de los recursos que te da el Estado. O sea, doctor, ¿yo soy un empleado público? Sí, porque eres un funcionario, un servidor que forma parte de la administración pública. Ya seas tú nombrado, contratado, contratado fijo, contratado indeterminado, etcétera, etcétera, en cualquiera de esas nominaciones de contrato, porque de todas maneras tú trabajas en nombre y haces un servicio por el Estado. No importa el régimen jurídico de la actividad en la que estés trabajando. No importa el régimen laboral o de contratación en el que estés. Trabajas para el Estado, eres un empleado público, ¿sí? Entonces, cuando tú ingresas a la función pública,
lo que debes de tomar conocimiento primero son las reglas que tienes que seguir. Una de las principales es este código de ética del empleado público. Y debes cumplir. Entonces, la ética en la administración pública es una ética que se aplica, es una ética relacionada a las profesiones, una ética profesional. Es todo cómo te debes de conducir, cómo debes de comportarte, lo que tienes que hacer, tus valores, todo ese conjunto que sirve para hacer legítimo tu trabajo como empleado público, ¿ok? Como les decía nuevamente, dando un servicio profesional y de eficiencia a aquellas personas que usan los servicios del Estado. El Estado entonces debe estar siempre dirigido al servicio de las personas. Y obviamente el Estado no sirve, o sea, no da servicios solamente con máquinas, solamente con internet, sino que enfrente de todos ellos, al costado de todos ellos y detrás de todos ellos, que hay personas, personas que sirven a personas, a ciudadanos. Y todo esto está obviamente protegido por diversas normativas, ¿no? La Constitución, nuestra Carta Magna que dice, defender a la persona, respetar su dignidad, es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Hace un ratito les decía, léete la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Es una ley que busca que el Estado sea más eficiente en estos servicios. ¿Qué busca? La finalidad del proceso de modernizar al Estado es alcanzar un Estado pues, que sirva al ciudadano. Eso es lo que busca. Y la ley orgánica del Poder Ejecutivo, obviamente el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente, los ministros, ¿no es cierto? Los ministros de los sectores a los cuales pertenecen los servicios de salud están dentro de lo que es Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, todas estas entidades del Poder Ejecutivo están y deben estar al servicio de las personas y la sociedad en general. Entonces, ya más o menos te vas dando cuenta, de acuerdo a todo lo que estamos repitiendo en diversos conceptos, pero la idea que da vueltas es la idea de que un adecuado servicio al ciudadano, ¿verdad? Eso es lo que busca este código. Volvamos entonces a la ley. La ley de ética, la ley que nos rige a nosotros como empleados públicos, son aquellos que son dados como principios. Vamos a encontrar cuáles son nuestros deberes, vamos a encontrar qué se nos prohíbe y vamos a encontrar cómo es que se ordena el Estado para brindar incentivos y sanciones, y cuál va a ser el procedimiento para atender tanto incentivos como sanciones. ¿Sí? Entonces, todo esto nos explica este código de ética de la función pública dado por ley, ¿sí? Dado por esta ley 27815. Muy atentos. ¿Cuáles son los principios, entonces, por los que nos debemos de regir nuestro comportamiento y nuestras acciones como funcionarios públicos? Obviamente, primero, el respeto. No solo a las personas, sino también a la normativa. Nosotros, siguiendo la normativa, también, indirectamente, también brindamos un respeto a las personas porque guardamos de que se cumpla aquello que está establecido que debemos de hacer. ¿Sí? Entonces, también es respeto a las personas, al ciudadano y a las normas y leyes que rigen nuestro actuar como empleados públicos. ¿Qué otro principio debemos de seguir nosotros? La probidad. Ser rectos, honrados, honestos, íntegros, ¿sí? Viendo que nuestro trabajo sirva al interés general, no al interés personal, ¿sí? Debemos de evitar todo provecho o ventaja que se nos pueda presentar dentro de nuestro actuar como empleados públicos. Decirle alto, no quiero, me rehúso a, ¿cómo se llama?, a cualquier intento de que sacar un ofrecimiento, puede ser también externo o interno, de ventaja dentro de nuestro trabajo personal, ¿ok? Sí, ya sea que lo dé uno o por una persona que pase. Interpósita persona es aquella que puede trasladar este beneficio sin necesariamente serle beneficiario, ¿no? Entonces, también evitarlo a esa manera, ¿sí? Ser probos, o sea, evitar, ¿qué? La corrupción, ya sea interna o externa.
Ser eficientes. Si recuerdan, el concepto de eficiencia es hacer mejor las cosas utilizando menos recursos. Obviamente es maximizar o optimizar mi trabajo. Y una de las mejores formas de optimizar el trabajo de uno mismo es en el tema de capacitándose permanentemente, así como ustedes lo están haciendo en este momento. Están asistiendo a este curso, se están capacitando en temas que van a utilizar en el CERUL, por lo tanto, sus acciones de ustedes van a ser más eficientes, van a saber cómo desarrollar mejor las cosas y utilizar mejor los recursos del Estado. Y por eso se les debe de felicitar. ¿Qué más? Personas idóneas. Este entrenamiento que ustedes buscan, esta mejora, este aprendizaje, todo, ¿qué les va a dar a ustedes? Les va a dar a ustedes capacidades, mejores capacidades de desenvolvimiento profesional. Los van a hacer ustedes más aptos técnicos, legales y morales. O sea, van a conocer mejor lo que tienen que hacer, las normas que tienen que seguir, los principios que deben de asimilar. Entonces, esto es importante para su trabajo. El servidor público debe tener una formación sólida, ¿no es cierto?, capacitándose permanentemente para ejercer un desenvolvimiento idóneo para servir al ciudadano. ¿Qué más? Veracidad, obviamente. Ustedes deben de dar la información que les corresponde a sus funciones de manera real, correspondiente a la realidad, ¿sí? Ser auténticos en sus acciones y en la información que ustedes brindan al ciudadano, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de darle también al ciudadano? La mejor información. Evitar la infodemia, ¿no es cierto? Desterrar nuestras creencias personales, o evitarlo, mejor dicho, digamos, evitar las creencias personales, ¿sí? Si estas no están relacionadas a nuestro actuar frente al ciudadano, ¿no es cierto? Sino ir a lo real, a lo veraz, a lo científico, ¿no es cierto? Para poderle brindar, ¿cómo se llama? La mejor atención al ciudadano y evitarle problemas. El tema de la lealtad y obediencia se debe a de que nosotros debemos de ser, obviamente, leales con los miembros de la institución, ser solidarios en ese sentido, colaborar entre todos como equipo, cada uno, obviamente, cumpliendo las funciones y encargos que le brinda el jefe, los superiores jerárquicos, obviamente, siempre y cuando estas órdenes y encargos estén enmarcados en la legalidad y en lo que es correcto a las funciones que hace cada uno. Obviamente, no voy a obedecer a algo que sea ilegal, que sea incorrecto, que sea inmoral. Sí, definitivamente, sí, pero mientras obedezca esto a nuestras funciones, mientras corresponda a lo que nos corresponda hacer, ¿no es cierto? Sí, yo voy a seguir las normas, colaborar con nuestros jefes, colaborar con nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que es un principio de la función pública. Ser justos y equitativos, ¿no es cierto? Debo de actuar como es debido. Cada uno a darle la función que se merece, el encargo que le corresponde, el trabajo que debemos de repartirnos cada uno como equipo y trabajar muy bien tanto con nuestros superiores como aquellos que están bajo nuestro mando. Recuerden que ustedes probablemente en sus establecimientos, algunos pasen a ser jefes de establecimiento. Eso a ustedes no les da el estatus de rey, por decirlo así, ¿sí? A ustedes les da el estatus de un funcionario público que va a trabajar con justicia y equidad con todo su equipo. Y sobre todo también, obviamente, con los ciudadanos en general. También hay un principio que es, debe ser leales a la Constitución y al Estado de Derecho, ¿sí? Entonces debemos de seguir las normas constitucionales, seguir las normas jurídicas, servir las normas dadas por nuestro sector, porque todo eso es un Estado de Derecho. Respetar los derechos de nuestros usuarios, respetar los derechos de nuestros colegas y obviamente que se respeten también nuestros derechos como trabajadores, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con un Estado de Derecho y, bueno, cargos de confianza en regímenes de facto cesan automáticamente esta actividad. Esos son los principios por los cuales su trabajo debe de regirse. Muy bien. ¿Y cuáles son mis deberes?
Ustedes al momento de trabajar deben de ser imparciales, ¿sí? No deben demostrar, no deben demostrar vinculaciones a personas, partidos políticos, instituciones, buscar, evitar el tema de los conflictos de intereses. Algo que eso es muy, lo van a ustedes a ver toda su carrera, el tema de los conflictos de intereses, sobre todo, ¿no? Entre la parte pública y privada. Esta parte pública y privada pueden trabajar siempre y cuando los conflictos de intereses sean transparentados, para de acuerdo a eso tomar las decisiones correctas, ¿sí? Entonces ustedes deben de, muchas veces les va a tocar cuando sean funcionarios públicos hacer declaraciones de conflictos de intereses. Ustedes van a tener que hacer sus declaraciones juradas para que estos conflictos de intereses sean transparentados, ¿sí? Entonces deben ustedes mostrar independencia con su trabajo, sin influencias, ya sean internas o externas dentro de la institución, sin darle un favorecimiento a nadie que no le corresponda y que no sea de su justo derecho o esté establecido en las normas, ¿sí? Imparciales en todo sentido. Transparentes. Recuerden que los actos públicos, los actos de los funcionarios del Estado deben ser transparentes. ¿A qué se refieren? Todo documento administrativo tiene la facultad de poder ser blindados al ciudadano que lo requiera. Entonces, todos sus actuares, todo el empleado público deben ser transparentes, ¿sí? Recuerden de que todo lo que ustedes hacen puede ser transparentado, puede ser solicitado por cualquier ciudadano, a excepción de la información sensible, protegida, como son los datos personales de pacientes, ¿sí? Y de trabajadores. Obviamente, los datos de ustedes personales no son compartidos a los ciudadanos en general, solamente sus datos como empleados públicos. Y los de su trabajo, obviamente, sus informes, todo aquello que ustedes hacen, queda registrado, queda archivado. Y debemos de hacerlo con total transparencia, dando una información adecuada, fidedigna, que corresponda a la verdad de lo que hemos trabajado, de lo que hemos hecho. Discreción. Deben de guardar el secreto profesional con respecto a la atención de los ciudadanos, de sus pacientes, ¿sí? Recordando, y les invito a leer también acerca de lo que es la ley de transparencia, y el tema de los datos sensibles de los ciudadanos, para que sepan qué información ustedes pueden dar y qué información no. Esto lo hemos tocado un poquito lo tocamos un poquito en la exposición acerca de gestión de la historia clínica, que también les voy a invitar a que la vean una vez que ya la tengamos colgada en nuestra página. Guarden reserva de su información, ¿ok? Sin perjuicio, obviamente, de ser transparentes. Hay información que ustedes deben de guardar como secreto profesional e información que ustedes deben registrar. Mientras todo esté de acuerdo a la norma, todo va a estar bien, ¿sí? Ejercicio adecuado del cargo. Entonces, ustedes deben de actuar siguiendo obviamente sus principios. Entonces, no deben de adoptar represalias, ni ningún trabajador puede adoptar represalias contra ustedes si es que se oponen a una orden que no corresponda a sus funciones, o sea, una orden que no acate las normas, o sea, algo inmoral, ¿sí? Entonces, que no sea ético. Entonces, ningún trabajador puede tomar represalias tampoco contra ustedes si es que les dan una orden que no corresponda a sus funciones. Ni ustedes pueden hacerlo tampoco con otras personas, ¿sí? Entonces, deben ejercer adecuadamente su cargo. Como les contaba también, el Estado a ustedes les va a dar recursos. Los recursos no es solamente que te den un uniforme, sino también son los recursos con los que tú trabajas. La posta, el establecimiento de salud, el mobiliario, los equipos, los medicamentos, los procedimientos, las máquinas, los insumos, los papeles, los folders, tu escritorio, todo lo que está ahí que vas a encontrar es materia de propiedad del Estado. Entonces debemos utilizarlo adecuadamente.
No solo la conservación física, sino también un adecuado cálculo de los recursos que vamos a usar. A ustedes, por ejemplo, también tenemos una exposición que vamos a hablar acerca de cómo se deben administrar los recursos, por ejemplo, de farmacia. Entonces, debo yo de calcular bien mis pedidos acerca, ¿no es cierto?, para estoquear mi farmacia. No pedir de más ni de menos, sino obviamente hacer un cálculo no exacto, pero sí que obedezca a una proyección adecuada de tu consumo durante los meses, por ejemplo. Entonces, debo utilizar adecuadamente los bienes que me brinda el Estado para atender a los ciudadanos. No me debo de quedar con los recursos que no me indican que son personales. No me debo de llevar los insumos a mi casa, ¿no es cierto? No deben hacer eso, por ejemplo. Y obviamente ser responsables. Todo servidor debe de hacer sus funciones en forma integral, asumiendo un respeto a su trabajo como funcionario público. Bueno, sí, dice la norma que hay veces en que van a haber situaciones extraordinarias, donde de repente algo no sea tu función, pero que puedes hacer, pero que puedes realizar alguna actividad siempre y cuando obviamente sea necesario para superar alguna dificultad que se puedan enfrentar en el transcurso de su trabajo. Por ejemplo, como ves en la foto, ¿no? Puede ser un establecimiento que tenga un camillero, ¿no? Entonces, digámoslo así, no está el camillero, yo puedo mover la camilla para trasladar al paciente. Tu consultorio. Tú puedes decir, no, sí, bueno, hay personal de limpieza, pero si no está, obviamente yo también puedo limpiar mi establecimiento porque me gusta que mi consultorio esté limpio a toda hora, ¿no es cierto? Puedo ayudar a trasladar a un paciente de emergencia, ¿no es cierto? Obviamente preguntando cuál es la normativa que lo permite y para que no tengan problemas de riesgos innecesarios. Sí, si es que van a hacer alguna actividad extra, también es bueno informarse si es que tiene peligros y consecuencias, como lo vieron ustedes en la anterior, ¿no es cierto? Cómo poder nosotros evaluar aquellos riesgos que estén añadidos a mi desenvolvimiento como funcionario público. ¿Sí? Pero no solamente deben ser situaciones extraordinarias y que su intervención sea justificada, obviamente. ¿Cuáles serían las prohibiciones? ¿Qué te está prohibido? ¿Qué no puedes hacer? Eres trabajador del Estado, no puedes hacer esto. Miren, lo que dijimos hace un rato, mantener intereses de conflicto. No puedes tú aceptar situaciones en cuyo contexto estén involucrados tus intereses personales, intereses laborales que se relacionen contigo, intereses económicos o de pago, ¿no? Que entren en conflicto con tus funciones, con tus deberes. Tenemos un gran problema, ¿no es cierto?, con el tema de los visitadores médicos, ¿no? Alguien dice, doctor, pero es solo un lapicito, doctor, es solo un estetoscopio, doctor, es solo un viajecito al Caribe, doctor, pasa nada. No es así. Está demostrado con estudios científicos, no tengo el paper a la mano, pero hay estudios, ¿no es cierto?, en los que se demuestra de que el más mínimo objeto o servicio entregado por visitadores médicos ejerce un nivel de influencia en el médico. ¿Qué va a pasar? Tú estás ya eres médico, ya eres médico, ya tienes tu sello, ya tienes registro, ya vas a estar en un consultorio. Van a llegar los visitadores. Nadie te está pidiendo de que seas grosero. Estamos pidiendo de que mantengas tu neutralidad, con respecto a la atención y evites las influencias de estas personas que buscan, obviamente, direccionar la atención con algunos beneficios que no deberían correr, ¿no? Entonces, no tengas intereses de conflicto. Y hay, obviamente, muchos otros conflictos, ¿no?
De repente, trabajas, ya estás haciendo tu CERU, pero eres empresario y tienes una clínica. Oye, cuidado con los direccionamientos de pacientes, ¿no es cierto? ¿Qué más? Puede ser que trabajes para una empresa que tenga que ver con alguna provisión de insumos, servicios a salud. Tener mucho cuidado con eso. Sí, a los funcionarios públicos se les pide de que evite este tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa más? Que te está absolutamente prohibido tener ventajas indebidas, ya lo hemos dicho. No busques beneficios extra que no correspondan a los que ya están establecidos como trabajador del Estado. Los servicios, por ejemplo, de seguros, ¿no es cierto? Seguro integral, de salud, etcétera, etcétera, brindan servicios gratuitos a sus asegurados. No busques cobrar por las atenciones, no busques direccionar atenciones, ¿sí? Eso está absolutamente prohibido para un servidor público que se respete. ¿Qué otra cosa? Evita las actividades de proselitismo político. No debes utilizar estos espacios o funciones para hacer proselitismo político, evitando utilizar infraestructura, lugares, bienes, recursos públicos, ya sea a favor o en contra de algún partido o organización política, ¿sí? Entonces, está prohibido al trabajador público hacer proselitismo político en su lugar o ambiente de trabajo. ¿Qué más? También te está prohibido usar de mala manera la información a la cual puedes acceder ya que eres un trabajador de la posta. Obviamente, tú tienes acceso a información sensible, vital del paciente. Tienes acceso a muchos datos del paciente. Entonces, no puedes ni debes usar esa información para buscar algún beneficio o por algún interés personal. Nada de que, uy, mira, he conocido a esa persona, la quisiera conocer y ahí tengo su celular. No uses esa información. Hay condiciones hasta penales por eso, ¿sí? Aparte de las administrativas y civiles que vayan al lugar. Doctor, voy a utilizar sus datos para pasarle, ¿no? De mi consultorio que tengo aparte, tampoco. No, voy a usar su correo, su email, no. Doctor, que vamos a utilizar la información del paciente para, no sé, para conversar, no, tampoco. O también evitar, tener cuidado con la información para beneficios personales, ¿no? U otros tipos de beneficios. No puedes ni debes utilizar esa información para este tipo de intereses. ¿Qué más? Y te está prohibido totalmente presionar, amenazar y o acosar, ¿ok? No puedes amenazar a tantos a otros servidores como a ciudadanos con respecto a algún hecho que se relacione con tu trabajo, no. No puedes tú ejercer presiones, amenazas o incluso acoso sexual contra otros servidores porque esto afecta su dignidad como persona y o inducir incluso a relaciones dolosas con total conocimiento del caso. ¿Okay? Esto de acá ya está incluso, aparte de poder tener una sanción ética o civil, también hay sanciones penales, ya que esto está dentro del Código Civil, Código Penal, ¿no? Y hay una ley, tenemos una ley de que busca prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el trabajo, ¿sí? Entonces, lo que llaman el MOB, ¿no? Entonces, se te está totalmente prohibido en base a tu posición de poder que puedas tener, ¿no es cierto?, dentro del establecimiento o esquema de trabajo para estas malas actividades, ¿sí? Entonces, hemos visto los principios, tus deberes y lo que está prohibido como trabajador del Estado. Es muy importante que lo repases y te leas esta norma.
La alta dirección, muchas veces a través de la Secretaría General de los establecimientos, de las redes o del sector, se encarga pues de ver cómo va a difundir en todos los trabajadores el código de ética de la función pública y cómo va a ser para que los trabajadores pues cumplan con estos principios, deberes y obligaciones y respeten las prohibiciones, ¿sí? Entonces, las direcciones de los sectores, ya sea regional o local de salud, se va a encargar de poder administrar esta información y hacérsela llegar a los trabajadores, sobre todo a los nuevos trabajadores que están, como ustedes, que están entrando al Estado. Y hacer campañas acerca de esto, ¿no? Para poder fortalecer esta información y evitar prácticas contrarias a los principios. ¿Por qué? Es bueno que lo sepan, porque si ustedes hacen algo que transgreda el código, pueden ser pasibles a sanciones. No es de que, doctor, acá yo soy el jefe y no pasa nada. Olvídate de eso. No estamos nosotros en un estado en el que no haya derecho. Entonces debemos de seguir los principios y evitar adquisiciones que tengan que ver con las prohibiciones. ¿Okay? Máximo respeto entonces al ciudadano. ¿Sí? Por mucho de que algunos digan, doctor, y si a mí no me respeta, doctor, y si no en el caso del respeto, o doctor, ¿por qué al otro sí está llevándose las cosas? Tampoco funciona así, ¿no? Entonces, yo debo de mantenerme incólume frente a lo que pueda sucederme o lo que pueda suceder afuera o que no me corresponde o que no me suceda a mí, pero yo debo de mantenerme de acuerdo a lo que nombra esta norma, ¿sí? Las sanciones antes estaban dadas por el reglamento, las sanciones acerca de aquellos infractores del código de ética, había sanciones leves, había sanciones drásticas, pero ahora esto está modificado y ahora las sanciones las da el reglamento de ley del servicio civil. Y eso, sin contar con que las cosas que tú veas acá, que transgreden este código, aparte de sanciones éticas, puedes tener sanciones por responsabilidad administrativa. Y hay una ley de lo que se llama ley del procedimiento administrativo, que dice, que incluye cómo se hace y en qué va a acabar estas sanciones. Aparte, obviamente también, si es que esta transgresión tiene que ver con el Código Civil o si transgrede el Código Penal. Así que hay que tener mucho cuidado, portarme bien, hacer mi trabajo, ¿sí? Mientras yo siga los códigos y respete mi trabajo, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Entonces, es bueno que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Y es más, no puedes decir, doctor, disculpe, pero a mí nadie me dijo. Doctor, en mi direza nadie me alcanzó el código. Doctor, nadie nos alcanzó en la posta ni en la red el código de ética, ¿no? Por si acaso, esto está dado por una ley y un reglamento. Recuerden de que nadie está exento de las normas, nadie puede alegar que no las conoce porque están publicadas y son de acceso público, ¿sí? Así que a tener bastante cuidado. Y sobre todo, punto final, la norma, ¿saben qué ha sacado? La actualización del reglamento que ustedes están obligados a denunciar si es que ven en su trabajo también alguien que transgrede este código del empleado público. Lean la ley, ahí están, y lean ¿cómo se llama les van a explicar ustedes y a través de las páginas del gobierno cuáles son los canales para hacer estas denuncias, ¿sí? Generalmente, bueno, se van comunicando al inmediato superior y hay otros canales también que tiene el Estado para hacer las denuncias de forma anónima, ¿sí? Pero también ustedes deben del deber de comunicar si es que ven que alguien hace, ¿cómo se llama? Un acto que está en contra de este código de ética. Y obvio, si ustedes lo transgreden, alguien tiene toda la potestad de denunciarlos. Y se lo decimos así, con todas sus letras, para que estén informados, más que advertidos, ¿sí? Entonces, es muy importante, chicos, que sepan estas cosas. Este tema es novedoso también dentro de lo que son los cursos de inducción, porque ustedes es algo que deben de conocer sí o sí.
Sí, en esto no es, no crean que ha sido para asustarlos, no crean que ha sido algo para desanimarlos, sino es algo que los va a acompañar durante toda su carrera, si es que obviamente trabajan para el Estado. Doctor, yo, no, yo trabajo para el sector, yo voy a trabajar para el sector público, yo no voy a tener problema. El sector público, la institución a donde vayas a trabajar, también va a tener sus normas de conducta, va a tener su reglamento, que ellos sí también te lo entregan en el momento que entras a trabajar y te dicen qué puedes hacer y qué no. Así de que a donde vayas va a haber reglas. Y las reglas son la única manera de poder establecer y poder convivir como equipo sin que nadie transgreda el límite de lo que es permitido y no. Sí, chicos, entonces espero que les haya servido esta nueva ponencia y que la repasen y se lean sobre todo el tema del código. Sí, les agradezco mucho este tiempo.